esta mañana una forma de mirar el futuro y de pensar qué ciudad queremos, qué ciudad y qué región pretendemos quienes habitamos en esta parte sur de Córdoba, ya no para los próximos 4 años, sino pensándolo en función de los próximos 15, 20, 30, 50 o, por qué no, 100 años, tratando de fijar acciones comunes, políticas comunes, tratando de consensuar acciones a seguir para hacer posible justamente ese Río Cuarto que hoy estamos pensando entre todos. Vamos a reabrir esta segunda parte del Congreso con un segmento de entrevistas. Van a estar sobre el escenario 3 de los 9 candidatos a intendente para la ya muy pronta elección del 12 de junio. Hubiésemos querido que estuvieran todos, pero por una cuestión de agenda, de horario, era imposible poder concertar entrevistas con cada uno de los 9 candidatos a intendente. Por eso serán 3 de ellos los que justamente van a ser entrevistados por periodistas locales. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a presentar al entrevistador, al periodista, y luego vamos a estar presentando al candidato que va a ocupar justamente su lugar en este escenario. Es un reconocido periodista de la televisión y de la radio de Río Cuarto. Es un gusto darle la bienvenida a este escenario a mi amigo Pablo Ferrari. Pablo, buenas tardes. Hola, gracias por invitarme. Muy amables, gracias por lo de amigo. Bueno, un placer estar acá, realmente es un orgullo. Uno desde el periodismo hace muchísimo tiempo que reclama de que empecemos a ver a nuestro Río Cuarto allá en el horizonte, con perspectiva, y sentirme parte de esto, que a la vez les cuento, por si han estado toda la mañana aquí, que tiene una repercusión muy buena en toda la ciudad y en toda la región a través de los medios. Es para mí un orgullo. Así que estamos, Dani. Gracias, Pablo, buenas tardes. Y vamos a presentar inmediatamente al candidato a intendente por Unidad Popular. Es un gusto recibir en este escenario a Federico Giuliani. Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme esta posibilidad de estar debatiendo hoy acá. Es de ustedes la palabra, con mucho gusto. Toman su lugar. Pablo. Bien, contarles antes a la gente, por si no saben, que tenemos 20 minutos y que vamos a estar charlando un poco de, en general, lo que importa para nosotros como ciudadanos respecto del futuro de la ciudad, tu propuesta. Hablábamos en la previa con Gastón respecto de cómo los debates enriquecen no solamente el momento de coyuntura en la campaña, sino también son un compromiso para el futuro. Y esto es lo que se quiere generar, me parece que es lo que necesitamos nosotros los riocuartenses, de que hoy nos acordamos todos que dijo Macri, que no dijo Macri en aquel debate con Scioli, y darle valor a la palabra, en el sentido de que la gente te conozca, sepa de quién sos, qué querés para la ciudad. Hablábamos también por allí, nos conocemos de antes, y la mayoría de ustedes sabrá que él proviene desde un sector sindical, con mucha presencia en las calles, que él ha encabezado protestas, y que también se ha visto, Fede, y acaba la pregunta, como un cambio en la forma de articular el discurso, en el sentido de integrar desde otro lugar. De una persona que iba al choque, de los cortes de ruta, del reclamo gremial, esa lógica gremial, como que ahora te vemos en otro lugar, ocupando otro espacio en lo discursivo y de la integración de la gente. Bueno, creo que también tiene que ver con los procesos de crecimiento tanto personales como colectivos. De todas formas, uno no debe renegar de sus orígenes. Yo siempre digo que ese empeño que tuve en defender a mis representados, lo voy a poner para defender a los derechos de todos los riocuartenses. Así que ha sido un crecimiento interesante, pero también hay que mirar la política desde una perspectiva integral, que uno puede estar en la pelea. De hecho, hay muchas entidades que se agremian y se organizan para dar justamente esa disputa en forma organizada. Y bueno, ahora nos toca como ciudadanos y como vecinos que al ver la ciudad en el estado en la que estaba, involucrarnos, construir un proyecto
político desde abajo, con muchos trabajadores, referentes barriales, deportistas, gente que viene de la cultura, para romper un poco con la lógica de votar siempre a más de lo mismo. Así que bueno, ha sido un crecimiento, la verdad que estamos aprendiendo mucho, hace desde octubre que estamos en la calle, estamos escuchando a la gente, sus problemáticas, sus necesidades, pero también sus sueños, y también nos ha llevado a sentarnos con las instituciones intermedias de la ciudad, que realmente tienen un rol destacable porque apuntan a reconstituir un tejido social que hoy está roto en nuestra comunidad. Y bueno, hoy tenemos más de 50 reuniones institucionales y a partir de eso han ido surgiendo nuestras propuestas. Pero bueno, también tiene que ver con la madurez que hoy estemos acá y podamos discutir y debatir, no la ciudad que queremos, sino la que nos merecemos. Bien, en ese sentido, uno siente que más allá de las buenas intenciones de cualquier candidato, hay ciertas cuestiones que en Río Cuarto son centrales, fundamentalmente por el lado del presupuesto municipal, y que uno necesita que tiene que haber decisiones y compromisos incluso a esta altura. Hablando del presupuesto, Río Cuarto hoy debate Cotreco, que se lleva entre un 25 y un 30% del total del presupuesto municipal. ¿Qué es para vos Cotreco? ¿Qué significa? ¿Cómo debe continuar el servicio de esa empresa? ¿O si se debe descontinuar y seguirlo de otra manera? Nosotros creemos que el proceso de Cotreco fue poco transparente desde un inicio, no tuvo licitación. Hoy se lleva el 28% del presupuesto, presta un servicio muy caro, no adhiere a las normas ecológicas a nivel mundial, como por ejemplo el enterramiento. Entonces, nuestra decisión es que el 31 de agosto Cotreco deje de prestar servicio en la ciudad, que se estatice la recolección de residuos, dividirla de lo que es el alumbrado y la limpieza, generar políticas de Estado para la separación en origen y así poder reciclar, porque la basura también es plata, es un negocio, e incorporar a las 700 familias de cartoneros que hoy de forma individual trabajan todos los días en la ciudad, incorporándolas al sistema productivo y de esa forma tratar de apuntar a igualar y a generar equidad social con estos sectores vulnerables que hoy tenemos en la ciudad. Respecto de Cotreco y de otras muchas cuestiones, por cierto, desde la remanida discusión de qué hacer con el Boulevard Roca, de cada gobierno que viene lo cambia, lo hace a su gusto, como para dejar algún pequeño sello. Uno tiene la sensación esa, de que muchas cosas que se toman desde el Ejecutivo Municipal, hoy, ayer, antes de ayer, tienen que ver con ideas del momento, con una encuesta, con algún gestito, y que no hay una idea subyacente fuerte. Y quizá acá tengamos que ver los ciudadanos también de no haber... no digo obligado, pero sí generado ciertas cuestiones que alienten a los gobernantes a ver hacia el futuro, planificado, orientado. Yo creo que lo que falta es mayores espacios de participación ciudadana. Yo creo que hoy vemos que tal vez los vecinos están descontentos con la realidad de la ciudad, pero muchos o no se involucran por una decisión propia o tienen desconfianza también en la política. Por eso me parece que hay que revalorizar a la política como la herramienta de transformación que tenemos las sociedades y empezar a generar esos canales de diálogo. Yo siempre pongo como ejemplo el Consejo Económico y Social, que logró juntar actores tan disímiles que muchas veces nos tocó estar enfrentados y en un espacio de concordia poder debatir aquellos puntos que creíamos importante, dejar de lado las diferencias y avanzar sobre las coincidencias pensando en el bien común. Muchas veces lo sectorial, lo coyuntural, lo urgente nos desvía de fondo esto de pensar a Río Cuarto para futuro. Y bueno, hoy vemos, por ejemplo, que la ciudad ha crecido de una manera importante, pero no ha habido planificación urbana. Si pensamos en el desarrollo de Río Cuarto, tenemos que pensar en la integración regional. Tenemos que entender que estamos en una zona estratégica del corredor bioceánico del Mercosur, pero no estamos integrados al Mercosur. Yo acabo de venir de Montevideo de Uruguay, donde nos recibió el intendente, en donde desde una gestión progresista nos demuestra que la gestión pública puede hacer cosas muy importantes, por ejemplo, con el tema del transporte. No solamente tiene que ver el problema del colectivo, sino generar las condiciones para una movilidad sustentable, incorporando a las bicis
en esta perspectiva, haciendo bicisendas, puntos estratégicos para el servicio público de bicicletas. Entonces, bueno, yo creo que la gente más que renegar debe involucrarse. Hoy yo creo que los grandes partidos políticos no representan a la gente, ni generan espacios de participación, se abren unos meses antes de las elecciones y después se cierran. Por eso creemos mucho en los consejos vecinales, en los foros barriales, que sean las instancias en donde la gente pueda debatir sus problemáticas y a través de un elemento que es importante, que es el presupuesto participativo, pueda definir a dónde van a ir a parar los recursos del Estado. Uno, hablando con empresarios, con gente que trabaja en Río Cuarto desde lo privado, pero que también tiene alguna preocupación por lo público, escuchas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, vemos el caso de Villa María, más allá de la coyuntura económica y los aportes que ha recibido, pero ves que desarrollan un evento de música y que realmente con el paso de los años se ha hecho fuertísimo. Vemos a nuestros hermanos amigos de Moldes, que vienen haciendo una fiesta hace 2 años y crece y traen artistas increíbles, y nosotros no podemos tener algo que sea nuestro sello, que traiga nuestra implicancia, que traiga gente a los hoteles, que lo lleve a los restaurantes, que compren ropa acá. Y hablando con empresarios, por ejemplo, el que trae a los artistas, te dice, vos sabés que no logro que a la 1 de la mañana, cuando termina el espectáculo, haya abierto un restaurante, para que la gente que sale ahí vaya al restaurante. O se tome un café, porque esa noche cerró. Y yo le pregunto, ¿y cómo no se reúnen? ¿Cómo no se juntan? Y dice, pasa que cuando nos reunimos, ese día yo llegué media hora tarde, el que tiene el restaurante tuvo que irse media hora antes. Yo digo, más allá del esfuerzo particular, pero ¿cómo puede ser que no haya un Estado que logre aunar esas cosas, que logre pensar hacia el futuro, cómo generar negocios para los privados, cómo atraer a la gente, cómo tener algo que sea nuestro sello, nuestra distinción? Bueno, yo creo que hay una ausencia del Estado por una decisión política en diferentes perspectivas y yo creo que eso también tiene que ver con una falta de pertenencia y identidad como riocuartense que en algún momento lo tuvimos y también tiene que ver con una crisis dirigencial que atraviesa todos los sectores. No por casualidad en el deporte no podemos tener una institución deportiva, por ejemplo en el fútbol, que esté en los planos nacionales como alguna vez lo tuvo. Perdimos una plaza en el TNA, en el básquetbol porque no había apoyo. No tenemos autódromo, ni siquiera tenemos la posibilidad de tener vuelos comerciales a Buenos Aires. Entonces, bueno, me parece que hay una lógica del Estado de estar ausente, hay una decisión de tener un Estado ausente. Pero bueno, en ese marco creo que es importante la participación ciudadana, la aparición de estos nuevos espacios políticos partidarios como los nuestros, que traen un poco de oxígeno, somos gente joven que quiere transformar la ciudad. Pero me parece que lo importante es integrar, romper con la mezquindad de que si el intendente es de un partido político no puede gestionar con el gobernador y si no es del mismo partido político que el presidente tampoco lo puede hacer. Entonces, bueno, me parece que hay que avanzar hacia miradas más integrales y volver a poner a Río Cuarto en el lugar que estuvo. Yo tengo mis abuelos maternos eran de Entre Ríos y mi abuelo y mi abuela paterna de Córdoba capital. Y se quedaron acá porque había posibilidades de trabajar, era una ciudad pujante, emprendedora, integradora, y bueno, eso se perdió y hay que recuperarlo. Por ejemplo, entendemos que es importante el tema del valor agregado. Hoy yo trabajo en el SENASA, soy ayudante veterinario en el SENASA, y estamos en una región agroalimentaria de calidad y de excelencia en el país, y hoy los cereales y el ganado se van de Río Cuarto sin generar valor agregado. Entonces creo que tenemos que volver a lo que fue la década del 40 hasta casi los 80, 90, en donde había una diversificación de la economía, se le daba valor agregado y llegamos a tener una metalmecánica como Rumifer, una fábrica de lácteos, llegamos a tener molinos harineros, aceiteras, llegamos a tener hasta 3 diarios. Entonces, bueno, creo que había un empresariado que apostaba, invertía porque el Estado daba condiciones, ¿no? Hoy, lamentablemente, el Estado está ausente también en eso y no genera las condiciones para la inversión privada. Así que yo creo que hay que avanzar hacia una gran alianza entre los empresarios, los trabajadores y el Estado, una fusión entre lo público y lo privado que vuelva a pensar políticas de mediano o largo plazo y no gobernar en coyuntura. Ojalá que quien gane la elección el 12 de junio convoque al resto de las fuerzas, no solamente partidarias, sino las organizaciones intermedias,
para pensar esta ciudad que necesitamos y que merecemos. Bueno, eso es justamente lo que uno piensa y escucha de la gente que necesita eso, una alianza, una gran alianza entre todos, los ciudadanos, los empresarios, que son fundamentales en esto. Bueno, el gobernador anunció días atrás que se va a desarrollar en Río Cuarto todo lo que tenga que ver con proyectos de agroalimentos. Vos lo decías, estamos en un lugar estratégico aquí. Además, el conocimiento que se logra a partir de la universidad es fundamental. Pocas ciudades, me animo a decir, del país tendrán todo lo que tenemos en ese sentido. Pero es como que van pasando algunos trenes y no nos subimos, Fede. Bueno, también partamos de esa mezquindad política que ha habido, ¿no?, de quienes nos gobiernan. Yo creo que igual hay nuevas generaciones que apostamos a cambiar un poco la política y con el valor de la palabra y pensando en el bien común, poder definir un proyecto de ciudad para todos, en donde el Estado tenga una fuerte presencia en lo público. En la salud, por ejemplo, nosotros planteamos los dispensarios 24 horas. Hace algunas décadas atrás, en Río Cuarto y con muchos menos habitantes que hoy, teníamos 3 hospitales. Estaba el viejo hospital regional, el hospital Cabrera, que era municipal, y el hospital San Antonio de Padua, que era para tuberculosos. Bueno, hoy, con el doble o triple de población, tenemos un solo hospital que está colapsado porque la red primaria de atención no funciona, porque solamente el 14% del presupuesto va a parar ahí y el 28% va a Cotreco. Entonces, entendemos que tiene que haber mayor presencia del Estado en la salud pública para poder reconstituir ese tejido social que está roto y que preocupa. Yo creo que a partir de eso podemos llegar a transformar la ciudad. También entendiendo que en esto que hablamos recién del sentido de identidad y de pertenencia, la ciudad ha crecido de espaldas al río, cuando en realidad es el río el que nos da hasta el nombre. Entonces me parece que hay que revalorizar la costanera, hay que urbanizar los asentamientos. Hay más de 1.300 familias que viven en asentamientos precarios. No hay que relocalizarlos. Nosotros compartimos lo que dice Restrepo. Hay que urbanizar las villas y tenemos que integrarlas a la ciudad. Así que creo que hay mucha tarea por hacer. Y también pensar en esto de la transparencia en lo público. Hoy todo lo que tenga que ver con los gobernantes y con lo partidario y con lo político genera suspicacia en la gente y genera desconfianza. Yo creo que hay que volver a tener funcionarios públicos y políticas públicas que sean transparentes, que sean auditables. Por eso nosotros decimos que vamos a controlar y vamos a auditar a los que se van. Y vamos a crear una oficina anticorrupción que permita no solamente el seguimiento de los expedientes, de los proyectos, sino cómo se licita, quiénes son los que licitan y a dónde va la plata del presupuesto. Me parece que es fundamental y es una forma de empoderar a nuestra ciudadanía. Yo creo que controlar y auditar en lo que fue el tema de la vivienda, de la basura, de la obra pública, me parece que es necesario y nosotros lo vamos a hacer. Otro de los temas que siempre surgen y nunca se toma una salida que realmente logre un avance es el tema impositivo en Río Cuarto, con impuestos que en muchos casos no son justos, porque algunos pagan demasiado, otros pagan poco. ¿Cómo se puede reformular todo ese esquema impositivo que se debate desde hace tanto tiempo en Río Cuarto? Nosotros creemos que hay un sistema impositivo regresivo, pagan más los que menos tienen, entonces hay que hacerlo progresivo. No solamente desde la ciudadanía, sino desde quienes se llevan la ganancia de Río Cuarto. Por ejemplo, algunas firmas multinacionales, por ejemplo, el juego. Me parece que hay que gravar que esos sectores que se llevan mucho dinero dejen en porcentaje más de lo que dejan hoy. Bueno, hay que avanzar a realizarlo con un gran acuerdo. Me parece que, por ejemplo, a sectores de pymes hay que eximirlos de impuestos y tasas municipales por un tiempo hasta que puedan sus proyectos encaminarse. Lo hablábamos el otro día con los jóvenes empresarios del CESIS que tenían un proyecto que por un año se eximan de impuestos para poder levantar esos emprendimientos y que después sí acceder a las tasas municipales y hoy no tuvieron ninguna respuesta del Ejecutivo. Así que nos parece que hay que hacer una reforma profunda, pero para eso hay que sentar a todos los actores. No creo que sea solamente decisión de un intendente o de un consejo deliberante, sino que participe la ciudadanía. Pero sí es claro que hoy deben pagar más quienes más tienen.
Hablábamos del presupuesto. ¿Cómo se puede articular que la gente participe más de lo presupuestario, pueda tomar decisiones más directamente que lo de ahora? Y la primera decisión es del Estado. Debe generar por lo menos una parte del presupuesto de ser participativo. Se deben convocar a las organizaciones intermedias y a los vecinos a discutir cuáles son las prioridades. Yo, por ejemplo, no creo que la obra pública hoy, que es de mala calidad, sea prioritaria en la Plaza Olmos o en el Boulevard, sino me parece que la primera obra pública, no solamente desde lo infraestructural, está en la periferia, con mayores redes de cloacales, que llevar el agua potable, pavimentar las calles, arreglar los baches, poner más luminaria, sino que nosotros decimos que la primera obra pública es la construcción social. Y para que haya construcción social debe haber diálogo, debe haber un espacio de concordia, de integración y de apuntar a los que menos tienen. Yo creo que en eso el Papa Francisco viene siendo un pionero y apunta a que reafirmemos nuestros lazos de solidaridad con aquellos sectores que menos tienen, y me parece que el Estado debe dar el puntapié inicial para hacerlo. Entonces la primera obra pública debe ser la construcción social, a partir de que vemos un tejido comunitario que hoy está fragmentado, estamos muy fragmentados y hay que apuntar a unirnos en perspectiva de pensar no solamente en el futuro, sino también de ser felices hoy con nuestros hijos. Otro de los debates que se dan siempre en el ámbito de la ciudad tiene que ver con las licitaciones. ¿Cómo se debe favorecer a las empresas privadas de Río Cuarto? ¿Hasta qué punto se debe hacer eso, teniendo en cuenta la cuestión presupuestaria, de que los costos no suban, de que si viene alguna empresa de afuera pueda traer un mejor servicio? ¿Cómo se puede articular eso? Yo creo que hay que darle prioridad a las empresas de Río Cuarto, siempre, pero en un marco de transparencia en la licitación y con la regla del juego claro para todos. ¿Hay índices de corrupción en esto? Porque hablamos muchísimo. Yo creo que hay poca transparencia como mínimo. Creo que debemos, por eso insisto, que vamos a controlar y auditar a quienes se van. Por eso es importante que esta fuerza nueva, si bien sabemos de las dificultades que va a ser poder llegar a la Intendencia, por lo menos podamos estar en el Consejo Deliberante y ser protagonistas de esa pelea que va a ser poder legislar para el conjunto de los riocuartenses y no solamente para una minoría. Bueno, nos dicen que nos queda un minuto. Yo quisiera que lo aprovecháramos en este sentido del compromiso, porque lo sentimos, porque le damos valor a la palabra, porque hoy han sonado muchos conceptos y me parece que van a quedar en la mente y corazón de muchos, para que vos te comprometas. Hablamos de la corrupción, hablamos de la necesidad de que acompañemos en lo bueno, de que seamos serios en la oposición también. Vos podés ser el intendente de la ciudad, podés ser concejal de la ciudad, que también es un lugar muy controversial. La figura del concejal es controversial en Río Cuarto. De qué hace, qué no hace, son muchos, son pocos el presupuesto. Bueno, a eso también, ¿cómo lo ves? Yo creo que en primer lugar hay una cuestión que debe modificar la Carta Orgánica, que es que el que gana por un voto se lleva a la mayoría de los concejales, y eso le garantiza gobernabilidad y no permite la pluralidad de voces. Entonces hay que hacer como es a nivel nacional. Puede ganar un presidente y no tener mayoría en la Cámara Legislativa. Y de esa forma se le da la posibilidad a las fuerzas más chicas de poder estar ahí, controlar, participar y legislar. Entonces yo creo que hoy el Consejo Deliberante no es la caja de resonancia de los problemas que hay en nuestra comunidad, por eso nos parece importante llenarla de voces y de pluralidad a futuro. Bueno, y retomo la dilación de lo que te venía proponiendo, que te comprometas con la gente. Hay gente muy importante, dirigentes, empresarios, ciudadanos, que te comprometas a esto de lo que hablamos recién, los ítems, la corrupción, el trabajo. Sí, el compromiso nuestro está, pero sobre todo de pensar en conjuntos una ciudad para todos, de romper con lo sectorial, de apostar a la integración, de creer que las políticas a largo plazo se pueden dar, no solamente gobernar durante 4 años, y ser muy generosos a la hora de convocar al diálogo a quienes pensamos distintos. Así que yo creo en una alianza estratégica entre empresarios, trabajadores, entre lo público y lo privado, y bueno, el compromiso nuestro va a ser pelear y bancar todo lo que hemos planteado recién en el debate. Gracias, Fede. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, Dani. Muchas gracias al candidato de Unidad Popular, Federico Giuliani. Gracias, Pablo. Un regalo de Curate Alma, un presente para el primero de los 3 candidatos que van a estar esta tarde aquí en este escenario.